¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes al Bote Pronto aquí en Milenio Televisión. Me da mucho gusto saludar al profesor Carlos Heredia del CIDE, que hace muchos años viene viendo el asunto de la migración, trabajando para él, etcétera. Y además que estuvo en Estados Unidos la semana pasada como para sentir cómo venían las cosas. Carlos, ayer ya sucedió. ah, y entiendo, hoy en la mañanera Claudia Sheinbaum dijo, bueno, esto es lo firmado, pero hay en otros cosas más firmadas, digamos, es decir, ¿no? Pequeños detalles sobre visas, pequeños detalles sobre multas, pequeños detalles sobre construcción, etcétera. Supongo que ya revisaste el tono, etcétera. Y yo creo que hay que fijarse en la tragedia personal de los millones de migrantes, ¿no? De todo lo que viste ayer, Carlos, empieza, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, caray, ¿no? Pues eso, la tragedia personal, la tragedia familiar, la tragedia de nuestros paisanos en Estados Unidos que pueden ver una vida de 20, 30 años cortada de la noche a la mañana por estas deportaciones masivas. Estuve en contacto, como dijiste tú, Carlos, con miembros de nuestras comunidades en Washington, pero sobre todo, pues vía Zoom, teléfono, distintos mensajes en California, en Chicago, en Texas. Y el común denominador, yo diría, está marcado por tres palabras: el miedo, la angustia y la frustración. El miedo de que puede ocurrir en cualquier momento, la angustia de qué viene después, la incertidumbre, me van a regresar a un país donde a lo mejor ya ni parientes tengo, ya no, Claro, ya no tengo casa, ya no tengo a dónde llegar. Además, nos venimos todos, ¿no? O otros, todos, nos sí, venimos todos. En 5 años exacto, nos fuimos viniendo todos, ¿no? exacto. Y la frustración porque es inevitable pensar en algunos casos de latinos e incluso mexicanos que votaron por Trump. Y ahora les está tocando a ellos, a los que votaron por Trump, la medicina amarga que les administra Trump. Entonces, miedo, angustia, frustración. Eh, Emma Lozano, organizadora comunitaria en Chicago, haciendo reuniones sobre conoce tus derechos. Oscar Chacón, salvadoreño, pero que trabaja muy de cerca con las comunidades mexicanas y conoce México como la palma de su mano, diciendo, no se puede confiar en un gobierno, tenemos que organizarnos. Bueno, él es ciudadano, y cobrarle a Trump lo que le podamos cobrar de aquí a las elecciones intermedias. Es una batalla política sumamente asimétrica, muy difícil, pero para contestar tu pregunta, esa es la primera reacción. Es decir, el contenido humano de cada caso. Sí, porque es curioso, algunas reacciones, hoy un poco la presidenta decía, bueno, a ver, ya se declaró una emergencia en 2019, ya, etcétera, ¿no? Dos cosas que ya habían pasado, sí, lo de los terroristas y tal, que tiene que ver más con el narco. Pero si uno lee el resto de las, ¿no? De unas, están contenidas como en 7, 8 de estas órdenes ejecutivas. Hay que leer la letra chiquita porque me parece claro que el señor Stephen Miller, este xenófobo profesional cercano a él, sí lleva 4 años viendo qué hacer, ¿no? Y por ejemplo, dice claramente en una de ellas, en la que se refiere a la invasión, dice, la ciudad de Santuario, ni un centavo federal para asuntos de criminalidad y ley. Lo cual muchos hoy en el ambiente político van a decir, pues ya no va a haber ciudad de Santuario, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Entonces los policías municipales, para tener referencia, tal, van a, no, las estatales, pues van a actuar contra esos, etcétera. Es decir, también hay muchas letras chiquitas que cosas que durante años habían hecho, porque nunca hubo una gran reforma, que permitían una vida más tranquila, ¿no? Sí, efectivamente. Y retomando la respuesta de la presidenta, pues ahí también hay muchísimas preguntas. Tú y yo hemos dialogado intensamente sobre el papel del INAMI de Francisco Garduño, que es que el INAMI a final de cuentas es el aparato con el que se recibe a los paisanos, con el que se recibe a los mexicanos deportados y quizá nacionales de otros países, no lo sabemos aún,
pero al mismo tiempo es un aparato profundamente corrupto, podrido, hasta la médula. Y entonces yo oigo de que pues hay albergues de Tijuana a Matamoros, pues no sé qué tipo de albergues, me parece que no Bueno, son. hoy la presidenta dijo que van a estar controlados por el ejército y la marina, Bueno, ahí está. que ya hay hasta launch. El INAMI, hoy creo que el INAMI, bueno, ni apareció un director del INAMI hoy cuando anunciaron, Bueno, bueno, los 9 pero, albergues en la frontera y los 100 autobuses para quien quiera regresar al que fue un día a su pueblo, etcétera, etcétera, pero pero fíjate, también ejército y marina, ¿no? entonces está en la función de yo te abrazo mexicano, el mismo que está en la función de la contención migratoria militarizada. El Digo, mismo. ya eso nos da una idea de por dónde va la cosa. Y creo además, Carlos, que otro asunto en lo que estamos dramáticamente impreparados, ya mencionaste tú el de la invasión, viene el ecosistema completo de inteligencia de Estados Unidos, no solo para ubicar y combatir potenciales capos criminales, carteles, etcétera, sino para reforzar el trabajo de contención migratoria. Es decir, Que ahí. O sea, no entendamos esto de nombrar los terroristas como que nos van a invadir. no, 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 no. No, eso es incorporar a instituciones, incluido el FBI, incluido el FBI, la CIA, los militares, etcétera, al trabajo de contención migratoria, ¿no? Exacto, y es 2 por 1, porque Donald Trump, y tú también lo has documentado, Donald Trump asocia inmediatamente a la palabra migrante, asocia a la palabra criminal. Por lo tanto, el antiterrorismo y el contra narcóticos es la misma tarea. Exactamente. La contención migratoria es lo mismo que contener la invasión de criminales. Es exactamente la misma operación dirigida a las mismas personas. Ese es lo dramático del caso. Desde México nosotros estamos haciendo una operación que quiere ser humanitaria sin lograrla porque no estamos preparados para eso, pero desde el lado de Trump es exactamente la misma operación, la contención migratoria con el trabajo del ecosistema de inteligencia y de seguridad también militarizada contra terrorismo, narcotráfico, fentanilo. Ah, y en un ambiente político que también conoces muy bien, y mencionaré algo, acaba de pasar una ley con el nombre de una mujer que fue asesinada por un migrante, que el año pasado los demócratas no la dejaron avanzar ni 3 centímetros. Ayer pasó en el Senado con unos 12, 13 votos demócratas que les ayudó para tener una gran mayoría muy por encima de los 60 requeridos. Es decir, el ambiente político en estados, en alcaldías, en condados y hasta en el Congreso va a hacer que los demócratas repiensen esta especie de, ¿no? Su otra política mucho más humana, digamos, ¿no? ¿No lo crees, Carlos? Claro, claro, yo creo que hay una especie de retroceso, de repliegue de los demócratas, porque Trump ganó el voto popular y las medidas, Con migración como su tema, exacto, como él lo dijo. exacto, como él lo dijo. La inflación y yo les decía, Entonces, no migración, dijo. las encuestas así ahora sí que de bote pronto que han planteado muestran que las medidas de Trump tienen incluso mayor aceptación que el porcentaje de voto que él logró. Entonces, tiene toda la legitimidad para hacer lo que está haciendo y efectivamente, pues los demócratas tendrán, yo creo que van a centrarse en hechos como lo que es previsible que ocurra si impone los aranceles como lo ha anunciado ya, eh, y entonces empiezan a encarecerse los automóviles, los teléfonos, todo lo que lleva componentes chinos, o empiezan a encarecerse los alimentos, etcétera. Y entonces quizá los demócratas puedan reaccionar y tratar de capitalizar eso. Pero en este primer momento,
la contundencia y el diluvio de iniciativas de Trump le han dado un impulso muy difícil de contrarrestar. Ahora, con todo esto, deben estar mucho más preocupados, ¿no? Las organizaciones y los gobiernos centroamericanos. Pues mira, sí, incluso el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala ha perfilado que sí va a aceptar ser tercer país seguro. Eh, y su vicepresidenta, Karine Herrera, lo ha manifestado también. En Costa Rica, el presidente Chávez, con ese, por cierto, ha manifestado lo propio. En El Salvador, Bukele no se diga, bueno, fue invitado No, a además ya la... se fueron muchos, así que de ahí ya se fueron Exacto, muchísimos en los últimos años, ya quién sabe si hay muchos para que se vayan, ¿no? exacto. Entonces sí, efectivamente también ha conquistado aliados en la región centroamericana yo creo que los centroamericanos están volteando a ver a México, a decir, a ver cómo reacciona México, en qué nos podemos unir con México, pero también se sienten avasallados abrumadoramente por la ola trompista que hoy parece imparable a corto plazo. Hoy dijo la presidenta que ya van a empezar a poder hablar con Marco Rubio, pero es curioso, en una de las órdenes ejecutivas de ayer hay una de Trump donde dice Foreign Policy with America First in Mind, como diciéndole a Marco Rubio, a todos sus secretarios y a todos los embajadores. America First, hermanito, no andes negociando cosas que no debes, ¿no? Oye, pero una América planteada del canal de Panamá a Groenlandia y el Ártico, ¿eh? O sea, difícil chamba para nuestro canciller, ¿no, Carlos? Muy difícil, muy complicada. Yo creo que México va a tener que reformular su política exterior, su política comercial, su política de integración regional. No podemos seguir con el mismo enfoque y con los mismos instrumentos de antes. Esto cambió. Cambió y cambió en serio. Por cierto, hoy la presidenta decía, voy a seguir insistiendo en lo de las causas. Lea una de las órdenes ejecutivas donde termina el programa de ayuda para los países centroamericanos que la piden y que medianamente, con muy poco dinero, existió y que Kamala Harris enterró. Ya está terminada en una de las órdenes ejecutivas de hoy este programa. Así Carlos, es. te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Carlos Puch. Fuerte, hasta luego.